El tema de hoy se llama revelación. Y este tema nació, hermanos, porque fíjese que orando yo por todas las personas que conozco, incluyendo a los hermanos, estando yo orando por las personas que conozco y todos nuestros hermanos en Cristo, hermanos, vino a mi mente algo que me puso a meditar, me puso a pensar. Y algo de lo que me puso a pensar y a meditar, y en lo cual yo me enfoqué más en estar orando, ¿verdad? Y sigo orando, fue, ¿verdad?, al mirar, hermanos, que pues hay personas que no obedecen la palabra de Dios. Y cuando digo personas me refiero a todo tipo de personas, hermano, a las cuales, ¿verdad?, les hemos compartido de la palabra de Dios, aún dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Ha habido mucha gente, hermano, a la que nosotros le hemos compartido la palabra de Dios, y a veces uno, ¿verdad?, se pone a pensar, ¿por qué no obedecen a lo que ya se les ha enseñado? Y eso fue algo que me llamó la atención, y en pensar, ¿por qué muchos no obedecen a la palabra de Dios que ya se les ha enseñado? Y no me refiero nada más a hermanos en la iglesia, me refiero, hermanos, a toda la gente. Fíjese que allá afuera, a mucha gente yo le he hablado de Cristo, a mucha gente allá afuera le hemos hablado del mensaje de Cristo, allá a mucha gente le hemos estado hablando de la palabra de Dios. Yo espero que usted también esté haciendo lo mismo. Yo espero que usted también esté haciendo lo mismo en su trabajo, hablando de Cristo a la gente, ¿verdad? Yo espero que usted esté haciendo las mismas cosas, ¿verdad?, allá afuera, hablándole de Cristo a la persona. Así de que yo, mirando esto, hermano, vino a mí un pensamiento, ¿verdad?, y a la vez vino una respuesta. ¿Por qué muchos no obedecen? ¿Y saben cuál fue la respuesta a eso? ¿Por qué muchos no obedecen? La respuesta es porque aún muchos no tienen la revelación. Y eso me trajo esta inquietud, hermanos, de compartirle esta tarde, hermanos, este consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué muchos no tienen la revelación? Hay algunos que ya la tenemos, y eso me da gozo y alegría. Pero hay otras personas que todavía no les ha caído la revelación de parte de Dios. Dicho en un término mexicano, dijéramos, no les ha caído el 20, ¿verdad? Como que todavía no les ha caído el 20, y a veces uno dice, pero ¿de qué manera, Señor? ¿Y hasta cuándo les va a caer el 20? ¿O hasta cuándo se les va a quitar la venda de los ojos? ¿O hasta cuándo van a poder obedecer a la palabra de Dios? De ahí, hermano, que viene el tema de hoy, que se llama revelación. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque ya Dios les ha revelado cosas en la Biblia? A ver, ¿a cuántos de ustedes ya les ha revelado cosas en la Biblia? Hoy vamos a mirar algunas, no voy a mirar todas, pero porque son muchísimas cosas que Dios nos ha revelado, pero voy a atacar algunas que considero muy importantes, porque la palabra revelación significa acción y efecto de revelar, es decir, demostrarle algo. Eso quiere decir la palabra revelación, demostrar, es un descubrimiento. ¿Cuántos de ustedes han descubierto cosas en la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos, hermano, mirado cosas que parecían secretas para nosotros, pero que la verdad no son secretas? La palabra de Dios no dice que son secretas para nosotros, hermano. La palabra de Dios dice, hermano, que todo nos ha sido revelado en la palabra de Dios. Pónganme mucha atención, porque de acuerdo a esto usted va a aprender algo bien interesante. En la palabra de Dios, hermano, encontramos mucha revelación. Es decir, que en la palabra de Dios encontramos muchas cosas que se nos aclaran a nosotros. Y muchos de nosotros, muchas personas, ¿verdad?, no las comprenden, no las entienden, y por lo mismo no las pueden obedecer. Por lo mismo no pueden poner en práctica lo que leen, ¿verdad? Por lo mismo no pueden, pues, ejecutar en acción lo que Dios quiere que hagan. Fíjense que me encontré unos libros de la Biblia, unos nombres en la Biblia, hermano, y hay más que estos. Pero hay algunos nombres, hermano, en la palabra de Dios. Hay unos nombres en la Biblia, mejor dicho, donde al hombre se le revelan los nombres
como se ha dado Dios a conocer. Y cada nombre tiene un significado. De ahí, hermano, que hay 21 nombres, pero hay muchos más todavía, no están todos anotados. Pero fíjense que a Dios se le conoce como Adonai. ¿Cuántos saben eso? ¿A quienes a Dios se le reveló como el Dios Adonai? ¿Verdad? A Moisés se le reveló como el yo soy, el que soy. A hombres, ¿verdad? Se les demostró, ¿verdad? A otras personas como el Shaddai. Cuando Dios se revela, ¿verdad? A María, María le dice que es bienaventurada y es dichosa porque va a tener en su vientre va a tener a un niño y le llamarás por nombre Emanuel. Y la revelación, hermano, de ese nombre Emanuel significa Dios con nosotros. Ahora, a lo que yo quiero ir viendo, hermano, con usted y enseñándole, es que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por las cosas que Dios nos ha revelado y cómo Dios se nos ha revelado. En la Biblia aparecen muchas maneras de cómo Dios se manifestó. Hay una parte en la Biblia donde aparece como Jehová Nisi, Jehová Rafa, ¿verdad? Como Jehová Shalom, ¿verdad? Que significa la paz y cosas así, hermanos. Donde no me voy a meter ahorita en esto, pero yo quiero que usted mire que Dios se ha revelado de muchas formas en la vida del hombre. Para nosotros ya se reveló de otras maneras, pero Dios se sigue revelando. Cuando da gloria a Dios, Dios se sigue manifestando, mejor dicho. Hermano, Dios nos sigue enseñando para nosotros, pero lo que yo quiero es que usted no quede en ignorancia. Que sepa que Dios, hermano, hermana, nos está revelando muchas cosas. Y que tenemos que aprenderlas, hermano, como dice la palabra del Señor. Yo quiero que usted mire en esta parte de la escritura. Ahí se me empalmaron unas letras, si me permite, déjenlas quito aquí para que podamos leerlas bien. Pero en esta parte de la escritura, hermano, en Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18, en una ocasión, hermano, Pedro, hermano, dice la palabra del Señor que tuvo una plática con Jesús. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús diciendo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán contra ella. Aquí hay mucha revelación, no sé si usted la puede mirar. A Pedro, hermano, Dios le reveló quién era Jesús. Escuche esto que le voy a decir, porque no vaya a venir por ahí, ¿verdad? O otra persona y lo quiera engañar. Dios le reveló a Pedro, o más bien, ¿verdad? Pedro tuvo esa revelación de quién era Jesús. Jesús acababa de preguntar: ¿quién dice la gente que soy allá afuera? Fíjese bien, la pregunta que Jesús le hace a los discípulos, donde estaba Pedro, era que Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces, unos dicen que le dijeron Señor, unos dicen que eres Jonás, otros dicen que eres un profeta. Y así estuvo obteniendo varias respuestas. Pero Pedro tuvo una revelación. La revelación que Pedro tuvo es quién era Jesús. Y entonces Jesús en este capítulo 16, del versículo 16 en adelante, Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, cómo Dios, hermano, se revela, hermano, a Pedro, y Pedro tiene la respuesta para decir quién era Jesús. Él no dijo eres un profeta más, él no dijo eres Jonás. Sí, cierto, la gente dice que eres Jonás, sí, cierto, la gente dice que eres Elías. Todos tenían diferente pensamiento, pero la revelación exacta la tenía en ese momento Pedro. Y a Pedro, hermano, fue al que también se le reveló que ese Jesús, hermano, era en quien se iba a edificar la iglesia.
Los que tienen una mala revelación dicen que en Pedro se edificó la iglesia. ¿Lo has oído? Ellos dicen que a Pedro él es el que edificó la iglesia, que Pedro tiene las llaves. Esa es otra revelación que todavía otros no la entienden. Pero Pedro, hermano, dice la Biblia que a él se le reveló también, hermano, quién era Jesucristo. Esa era esa piedra angular, hermano, donde, hermano, el Señor iba a edificar su iglesia en la doctrina de Jesucristo, en la doctrina de sus apóstoles, hermano, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, donde las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que entienda, hermano, las revelaciones. Ahorita vamos a mirar algunas revelaciones que ya entendemos, pero hay otras que tenemos que leer las Escrituras para que podamos, hermano, nosotros, hermano, aprender cada día más acerca de estas revelaciones. La palabra del Señor, hermano, nos muestra y nos dice de la siguiente manera a cada uno de nosotros, hermano, y en el libro de Mateo, hermano, hace una bonita aclaración en el libro de Mateo. Usted puede mirar, hermano, cómo, ¿verdad? El Señor dice en Mateo capítulo 13, 16, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ahora, aquí no está hablando de algo literal, hermano. Está hablando de que ahora mira algo que antes no miraba, que faltaba la revelación. No sé si usted me estoy dando a entender, hermano. Cuando el Señor dice que dichosos, bienaventurados son los que ahorita pueden ver, ¿verdad? Los que tienen ojos ven y los que tienen oídos oyen. No se refiere a estos oídos nada más, sino se refiere a lo que estaba oculto, ¿verdad? Estaba detrás de esa revelación, donde Dios, hermano, a cada uno de nosotros nos revela. Ahorita vamos a mirar cosas que Dios nos ha revelado y ahora ya las entendemos. Y espero que usted las entienda o las esté entendiendo. Porque el Señor nos considera bienaventurados, dichosa la gente. Dios bendice a la gente, hermano. Y gracias a Dios, hermano, que ustedes y yo ahora hemos obtenido una revelación. Se nos ha revelado su nombre. Amén. Se nos ha revelado, hermano, la palabra del Señor. Lo que para otros son cosas ocultas, dice la palabra del Señor, para nosotros está, hermano, a la luz. Porque Cristo es la luz. Así que, hermano, yo quiero animarle a usted en esta hora y miremos, hermano, con más claridad acerca de esta revelación. Primera de Corintios capítulo 2, 10 dice, porque Dios la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Quién nos la revela, hermano? El Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos revela. Por eso, hermano, cuando usted lea la Biblia, hermano, cuando usted lea la Biblia, usted no lea la Biblia como leer cualquier otro libro, no. Usted lea la Biblia, hermano, lea la Biblia, pero pídale a Dios la revelación. Escuchen bien esto. Pídale a Dios la revelación. Pídale a Dios que le revele. Señor, yo quiero leer tu palabra. Hoy quiero leer la Biblia, Señor. Pero enséñame. Enséñame. No deje que usted, mire, no permita que su mente interprete la palabra de Dios. Porque entonces usted le va a dar su propia interpretación. Si a usted no le gusta, usted no la va a aceptar. Porque le está dando su propia interpretación. Entonces cuando la gente interpreta la palabra de Dios por su propia cuenta, dice, eso era antes. Porque quizás algo que leyó allí no le convenía. Quizás algo que leyó allí no le gustó. Y entonces ahora el pensamiento del hombre dice, eso era para los de antes, eso era en otros tiempos, eso era en otros momentos. Pero, hermano, dele gloria a Dios, hermano, porque ustedes y yo hemos aprendido, hemos conocido, hermano, que el Señor nos ha revelado que el Señor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el cual, hermano, tenemos muchas bendiciones.
Pedro, hermano, repito, Pedro, hermano, fue el que le dijo: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres. Tú no eres Elías, tú no eres un profeta. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Dios, hermano, que le explica, mire, Pedro, con esa revelación. Por eso es importante, como le mencionaba yo a usted, que leamos continuamente la palabra de Dios. La Biblia dice, hermano, lo quiero que ustedes lo mediten. La Biblia dice escudriñar las escrituras. ¿Cuántos lo han leído esa parte que dice así? Escudriñar las escrituras, porque os parece, fíjense bien, os parece que en ella encontráis la vida eterna. Esto tiene que ver con la revelación de lo que Dios tiene para nosotros cuando leemos la palabra de Dios. Ahora que tengo amigos que les comparto de la Biblia, ¿verdad? Y les platico cosas de la Biblia, a veces ellos dicen: pero ¿por qué eso no me lo han enseñado en la iglesia donde yo voy? Yo tengo amigos, ¿verdad?, que son católicos y los estimo mucho, mis amigos. A esas amistades las estimo mucho. Y cuando ellos a veces me preguntan cosas, yo prefiero muchas veces responderles con la misma Biblia, e incluso, hermano, con su propia Biblia de ellos que tengan en casa, para que ellos no lleven en su mente que yo ya traigo mi Biblia arreglada, traigo mis notas arregladas, sino que yo les digo: abramos la Biblia, o mire usted en su casa esta parte de la Biblia y va a encontrarse con esto y esto y esto. Y entonces, hermano, a ellos se le empiezan a revelar cosas y empiezan a decirme: oiga, pero ¿por qué a mí no me enseñan esto allá en la iglesia donde yo voy? Y yo digo: porque todavía, bueno, yo lo digo, no se lo digo a él o a ella, le digo: es porque todavía esa palabra no le ha sido revelada. Ya va a entenderlo un poquito más. Por eso repito, hermano, que nosotros somos dichosos. Amén. Aunque usted no diga gloria a Dios. Amén. Aunque usted le esté venciendo un poquito el sueño y el cansancio y el calor, hermano, pero diga gloria a Dios, porque ya Dios me ha revelado algo en la palabra de Dios. Dios me ha revelado, porque ahora tengo ojos de fe que puedo mirar con ellos. Porque antes teníamos ojos, pero eso nada más, estos ojos físicos, pero ahora nuestros ojos de fe pueden mirar lo que a través de la revelación tú y yo podemos encontrar en la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice: para el que cree todo es posible. Amén. Y el que cree todo es posible, hermano, lo mira con ojos de fe, porque ya le fue revelado que todo lo puede en Cristo que le fortalece, que todo lo que pidiera creyendo lo va a recibir. Amén. Qué interesante, hermano, mirar que tenemos ojos y podemos ver. Y no nada más ojos físicamente, sino tenemos los ojos espirituales. Gloria a Dios por ello. Amén. Y esos ojos espirituales ya pueden ver por fe lo que un día alcanzarán a mirar cerca de ellos. Amén. Esos que tienen oídos. Amén. Muchas veces, hermano, usted habla a la gente y aunque tiene oídos, oye, pero se le va lo que le dijeron. ¿Sabe por qué? Porque sus otros oídos espirituales no retuvieron lo que usted les dijo. Oyeron con ojos físicos, ¿verdad? Pero cuando ya oye con esos oídos circuncidados, los oídos de la fe, los oídos espirituales, el hombre retiene la palabra. Retiene la palabra y no permite que eso que escuchó, hermano, se vaya. Por eso, cuando el Señor dice en la palabra del Señor que hay muchos oidores, ¿verdad? Pero son oidores olvidadizos. ¿Por qué no dice que son hacedores olvidadizos también? ¿Por qué? Porque nomás escucharon, pero no hicieron nada. Pero cuando ya tienes la palabra revelada, en tu vida, hermano, tú oyes y aplicas lo que Dios te dijo. Tú oyes y aplicas lo que Dios te dice. Si puedes mirar esta cámara aquí. Oyes y aplicas lo que Dios te dijo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tú y yo estamos oyendo la palabra de Dios. Amén. Dios nos ha revelado toda la palabra por medio de su Espíritu. Amén.
El Espíritu de Dios muchas veces nos abre la mente, nos abre el entendimiento, nos abre los oídos, nos abre los ojos, nos abre la boca. Cuando el apóstol Pablo iba a compadecer ante el concilio, el Señor le dijo al apóstol Pablo: Pablo, no tengas miedo de lo que vayas a decir en el concilio, porque el Espíritu de Dios te dirá lo que tengas que decir. Qué interesante. Cuando una persona tiene la revelación de Dios, espera que Dios le dé órdenes, espera que Dios le dé el consejo, espera que Dios le dé la luz, espera que Dios le marque la ruta. El hombre, dice la Biblia, ya no se guía por los ojos. La Biblia dice que no andamos por vista, sino andamos por fe. Eso tiene que ver con la revelación, tú y yo, hermano, de que ahora caminamos por fe, porque tenemos la revelación de Dios. Dios nos ha revelado muchas cosas. En el pasado, hermano, cuando el Señor quería referirse o actuar en algunas cosas, ¿verdad? Yo soy Jehová Nisi, yo soy Jehová, ¿verdad? Les decía, ¿verdad? Shalom, yo soy Jehová, ¿verdad? Adonai, yo soy el que soy, como le dijo a Moisés. Hermano, en cada momento Él les decía: si tienes problemas, yo soy Jehová, tu paz. Shalom. Si estás en guerra, yo soy Jehová, tu estandarte, yo soy tu bandera. Yo soy el que va a estar contigo, yo soy Jehová, el que pelea la batalla por ti. El Espíritu Santo, hermano, nos revela, y por eso es importante que cuando usted lea la Biblia, hermano, antes de leer la Biblia, yo le recomiendo, ¿verdad? Ore un poquito, dígale: Señor, yo quiero leer esto, pero no lo quiero leer como antes leía yo los otros libros. Quiero leerlo y entenderlo. Por eso la Biblia, hermano, no se lee a la carrera, y es bueno que la lea, ¿verdad? Hay hermanos que me han dicho: hermano, yo ya he leído la Biblia 2 veces en toda mi vida, la he leído 2 veces en toda mi vida. Y qué bueno que la leyó 2 veces. Pero no se trata de leer y leer y leer y leer, se trata de leer, entender y aplicar. Leer, entender y ejecutar, poner en práctica lo que lees. Había un hombre, ¿verdad?, que venía, el eunuco venía de leer las escrituras. Cuando se encontró con Felipe, cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve, encuéntrate con el eunuco que viene leyendo las escrituras, viene leyendo el libro de Isaías. Y entonces, hermano, cuando se encuentra, hermano, con el eunuco, Felipe le dice al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco, ¿qué dijo? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Hay gente que le gusta leer, pero muchas veces necesita que se le explique. Pero más que se le explique, ocupa que el Espíritu de Dios le revele las cosas. Porque una vez que el Espíritu de Dios te revela las cosas, ya nadie te puede engañar, ya nadie te puede contradecir, porque lo que estás viendo, lo estás viendo a la luz de la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, hay una revelación que tengo que mencionarla porque tiene que ver, hay muchas, pero voy a mencionar una, porque aquí hay muchos hermanos en el mundo. No voy a decir que aquí en la iglesia hay muchos, sino en el mundo hay muchos hermanos que batallan para entender esta revelación. Como yo le dije al principio, estando yo orando, me ponía a pensar en la oración, porque estando orando me pongo a pensar en el hermano, en la hermana, en los jóvenes, en los músicos, en todos los ministerios de la iglesia, y me pongo a pensar y digo: Señor, ¿por qué batallan los hermanos o las visitas o la gente para poner en práctica lo que les enseñan? Porque las enseñanzas que se han dado, que son muchísimas. Y ese pensamiento vino a mi mente de donde, bueno, es que todavía no les ha sido revelado. Y como la gente no se le ha revelado la palabra de Dios, pues no la puede poner en práctica. Y a veces nosotros batallamos, porque ya lo entendemos, ¿verdad? Ya lo entendemos, que lo tiene que hacer, lo que se tiene que hacer, pero al que no lo tiene revelado todavía batalla.
La revelación del diezmo, Bendito sea el Señor. donde el enemigo muchas veces le cautoriza la mente a la persona. Y no va a pedir el diezmo, ni voy a pedir ofrenda ni nada de eso, ¿ok? Para que no se esté pensando, ya no va a pedir el diezmo, no. Solamente le quiero enseñar, ¿verdad? Que a muchos de nosotros ya se nos ha revelado, a otros todavía como que no les cae el 20, ¿verdad? Y a otros como que no les conviene la revelación, ¿verdad? Otros como que dicen, no, es que eso no. Bueno, no se trata de mí, se trata de usted y Dios. Amén. ¿Qué dice la Biblia sobre el diezmo en el Nuevo Testamento? El Señor promete bendecirnos. ¿A cuántos les gusta? Gloria a Dios, aleluya. El Señor promete bendecirnos. Aunque no digan amén, el Señor sí lo promete. Amén. ¿A cuánto les gustan las bendiciones? Bueno, Dios dice que nos dará bendiciones si pagamos fielmente nuestros diezmos y ofrendas. Amén, pastor, así es. Él dijo, ¿verdad? Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y siguen otras promesas más abajo todavía, donde Él dice que enviará, ¿verdad?, a protegernos del devorador y todas esas cosas. Amén, así es. Pero el que no entiende el diezmo todavía dice, el pastor lo que quiere es dinero. El pastor lo que quiere es, ¿verdad?, quitarnos el dinero. No, yo no. Ni tampoco Dios te lo quiere quitar. La Biblia dice, hermano, que nosotros tenemos que pedirle a Dios la revelación. Muchas veces nosotros le enseñamos a la gente, pero la revelación es mejor que se la dé Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Yo me podría acabar toda la Biblia con esos hermanos que a veces o amigos que dicen, ¿verdad?, es que eso era del Antiguo Testamento. Y entonces yo siempre saco el Nuevo Testamento, porque como ellos ya conocen mucho el Antiguo, ahora les digo, bueno, vámonos al Nuevo. ¿Se acuerdan cuando Jesús pagó los impuestos? Y le dijo a Pedro, ve al mar, ¿verdad? Y, ¿verdad?, saca un pescado. Cuando le abres la boca al pescado, ahí te vas a encontrar 2 monedas, dracmas. Te vas a encontrar 2 dracmas. Sácale las dracmas y paga los impuestos tuyos y los míos. Los impuestos del templo, no eran las taxas, eran los impuestos del templo. Eso está en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que aún Jesús todavía daba sus diezmos. Amén, pastor, aleluya. Cristo vive. Pero el que todavía no le he revelado, todavía batalla y dice, no, es que ahora lo que me quieren es sacar el dinero. No. La Biblia dice, hermano, amigo, que tenemos que traer los diezmos al alfolí, a la canasta del alfolí. ¿Para qué tienen que estar los diezmos y las ofrendas en la canasta del alfolí? Para que haya alimento en mi casa. No nomás se refiere al alimento físico, se refiere al alimento espiritual, porque no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Dios te revela eso, tú estás, hermano, provocando que los cielos se abran a tu favor y a favor de la iglesia. Dice la Biblia, porque el Señor enviará, hermano, derramará sobre nosotros la bendición. O, hermano, permitirá Dios la maldición. ¿Qué prefieres? ¿Que Dios envíe la bendición o que Dios permita la maldición? Cuando empieza esta plática, hermano, en el libro de Malaquías 3:8 dice, malditos sois con maldición, toda la nación me habéis robado. Toda la nación me habéis robado. Y entonces los fariseos, hermanos, de los escribas, le dijeron, ¿y en qué te hemos robado, Señor? Y él le dice estas palabras en el versículo 10, vosotros todos me habéis robado en mis diezmos y ofrendas. Santo es el Señor. Malditos, les dice, sois con maldición. Hermano, el hombre, mire, el hombre que dice, pero yo no diezmo y todo me va bien. Sí, te va bien y te va a ir bien si tú crees que te está yendo bien.
Pero acuérdate que una promesa que hay revelada es que si tú das tus diezmos, tus ofrendas, Dios, ¿verdad?, no permitirá que venga el devorador y se lleve lo que tienes. Así es. Aleluya. Tú puedes acumular mucho, pero el devorador está esperando que acumules más. El devorador está esperando, hermano, que tú acumules 5,000, 50,000, 30,000, no sé los que tengas que acumular, para cuando tú ya te sientas seguro, viene el devorador y te los quita. Así es. Porque viene el saltón, dice la palabra de Dios, viene el saltón, ¿verdad? Y te quita todo lo que había en tu almacén, lo que había en tu alcoba, lo que había en tu canasta, aún lo que había en tu salud. De momento vienen las enfermedades, hermano, y todo lo tienes que pagar en este país. Amén, amén, amén. En este país, usted sabe, hermano, los que hemos ido al hospital, a la clínica, bueno, yo hasta, gracias a Dios, no he pisado ahorita ni la clínica ni el hospital por muchos años, pero me he dado cuenta de personas que van y una consulta, 150, 200, la medicina, otro tanto, ¿verdad? Yo supe de unas medicinas hace poco, hermano, de $400. Una inyección de $1,500. Y no estoy exagerando, usted se da cuenta que aún usted va al hospital y hasta le cobran la ambulancia aunque no la usó. Ahí viene, recibo cobros de ambulancia. Hermano, pero cuando el hombre le obedece a Dios, Dios protege su salud. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios protege su salud. Cuando usted le sirve a Dios, Dios protege su casa, Dios protege sus hijos, Dios protege su negocio, Dios protege, porque cuando tú le das, dice la Biblia, el Señor protegerá todo lo que tienes. Mire, hermano, a Dios tenemos que darle lo que nos pide nada más. Es el 10%. El gobierno nos pide el 25, el 27%. Y nosotros se lo damos como si nada. Ni decimos pío. Yo hace días tuve que ir a hacer una consulta con la contadora. Que esa contadora, ¿cómo me hace renegar? Espero que no me estoy yendo por Facebook. Me hace renegar porque a veces le digo, del lado de quién estás, del lado mío, del lado del gobierno, porque cuando tengo que hacer las coras, ¿verdad? Esas coras, no sé quién inventó esas coras, pero cada cora son hablar de miles. Y aunque tengo cosas en pagos todavía, ahí tengo que estarlo pagando y pagando y pagando y pagando y pagando. Y no terminamos de pagar. Hay muchos impuestos que pagar. Y a veces a Dios, hermano, nosotros batallamos para darle el 10%, que prácticamente no es nada. Y luego vienen las taxas federales, otros impuestos más que hay que pagar. Y luego hay que pagar lo que Labor Industrias cobra por los empleados, otro tanto que hay que pagar, las aseguranzas y tantas cosas que hay que pagar. Pero nosotros, hermanos, lo pagamos, aunque sean pagos, pero lo pagamos. Y créame que nos vamos a ir al pozo y no vamos a terminar de pagar. Eso, una vez mi esposa me decía,